¿Dónde es mejor vivir? ¿En la tierra del sueño americano o en el continente de la historia y la cultura? Si bien nací en Argentina y mi acento es de allá, he vivido y trabajado en Estados Unidos por un tiempo. También he vivido en varios países de Europa como Reino Unido, Italia y Ucrania. Y además estoy casado con una europea. A nivel general, mis primeros 25 años estuvieron muy influenciados por Estados Unidos, con varias visitas, intercambios y demás. Y los últimos 10 años los he pasado más que nada en Europa. Les compartiré un montón de experiencias propias, de interacciones con amigos y algunos datos que sorprenderán a más de uno. ¿Es Estados Unidos solo para los ricos y Europa para el resto? ¿Cómo es realmente perseguir el sueño americano si no naciste en él? Y lo más importante en esta era digital, ¿podemos elegir lo mejor de cada mundo para nuestra vida? No sé qué imagen tienen ustedes de Estados Unidos y Europa, pero los estereotipos no salen de cualquier lado. Si se mantienen en el tiempo, quiere decir que algo de verdad tienen. Claro, no todos los americanos son obesos, que no saben de geografía, que comen comida chatarra todos los días y solo hablan de trabajo. Pero una buena parte sí lo son. No todos los europeos son flojos que quieren vivir del Estado mientras disfrutan de la vida. Pero se van a encontrar a más de uno que sueña con ser funcionario público y familias que festejan cuando el hijo con 3 másters consiguió un contrato por tiempo indeterminado, aunque les pague el salario mínimo. Y ya sé lo que estarán pensando algunos. ¿Quién se cree que es este argentino para venir a hablar de nosotros así? Y si esa fue su reacción, debe haber algo de verdad en lo dicho, ¿no? Créanme, entiendo perfectamente que tanto Europa como Estados Unidos son lugares súper diversos. De hecho, he visitado 46 de los 51 países de Europa y varios estados de Estados Unidos, desde Hawái hasta Florida. Entiendo que Barcelona, por ejemplo, es más peligrosa que la capital de Kosovo y que New York y Los Ángeles están llenas de homeless y, por ejemplo, Miami no tanto. Pero hay cosas que son cross a toda la región y que muchas veces la gente del otro lado no puede creer, tanto para bien como para mal. Vamos a entrar en detalle en los pros y contras de vivir en Estados Unidos y en Europa, y si me olvido de algo me lo hacen saber abajo en los comentarios. De hecho, me encantaría leer su opinión sobre estas cosas, porque algunas de verdad son muy locas. Empecemos por ir al supermercado en el nuevo mundo, América. Recuerdo la primera vez que fui a hacer las compras al supermercado cuando viví en California y fue una locura. No podía creer la cantidad de opciones que había. 20 marcas de cereales diferentes con 20 productos distintos cada una. 10 tipos de jugos de naranja y 5 marcas diferentes para elegir. Con más pulpa, menos pulpa, sin pulpa, con azúcar, sin azúcar, más natural, menos natural. Las opciones parecían nunca acabar. Había 100 tipos de papel higiénico diferente. Una locura. Uno perdía horas porque, claro, al no estar acostumbrado no sabía qué elegir. No sabía cuál era de mejor calidad, qué era más barato, más duradero, etc. Nada que ver con comprar en Europa, donde suelen ser lugares más chicos, con menos opciones, menos variedad, aunque hay que decirlo muchas veces de mejor calidad y productos alimenticios un poco más sanos. Y bueno, los tamaños también. En Estados Unidos la gente compra al por mayor, siempre. Se estoquea como si viniera el fin del mundo, mientras que en el viejo continente la gente va a hacer las compras más seguido. Y no tiene una habitación enorme en su casa solo para usar de despensa. En general, en Estados Unidos todo es más grande. Las ciudades, las casas, los autos, las porciones de comida, la gente, todo. En Estados Unidos todo es más nuevo y fue diseñado en general alrededor de los coches. Salvo en Manhattan o capaz en San Francisco, en el resto muchas veces no se puede caminar.
De hecho, la gente se sube al auto para ir a comprar algo a 200 metros. Son todas camionetas enormes, aunque vayan solos y no tengan, claro, nada para cargar. Y en muchos casos ni se bajan. Todo es drive-thru, hasta el cajero automático. Me acuerdo que la primera vez que fui caminando al banco y vi que el cajero era para autos, no lo entendí. Me pareció una locura. Claro, después me di cuenta que yo era el único que había llegado al banco caminando. Y en la camioneta, ¿qué hacen todos apenas se suben? Sí, prenden el aire acondicionado aunque no haga calor. En el auto y en la casa, en todos lados, todo el tiempo. Es una obsesión. Tenemos un amigo estadounidense que pasa todos los veranos en Europa y siempre se queja que le cuesta encontrar Airbnbs con aire acondicionado en muchas ciudades europeas. Claro, los europeos abren las ventanas para dejar entrar aire y salen a caminar a un parque o a caminar por la ciudad si tienen que hacer algo. O toman transporte público porque funciona y por lo general funciona bien. Algo casi inexistente en Estados Unidos. Y hablando de amigos, anoche fuimos a comer con una amiga de New York que nos vino a visitar aquí en Georgia y yo no podía parar de reírme porque si bien ella ha viajado un montón por el mundo, las diferencias a la hora de salir a comer a un restaurante son muy notables. Empezando por cómo te atienden. En Estados Unidos muchas veces hay una hostess que te lleva a tu mesa y siempre los camareros se presentan con una gran sonrisa. Hola, buenas noches, espero que estén bien. Soy Fran y hoy voy a ser su servidor. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan o si quieren alguna recomendación, me avisan. Aquí tienen sus menús. Vuelvo en 2 minutos para tomarles la orden. Y además, mientras uno decide, te traen agua gratis y te vuelven a ofrecer ayuda. Un nivel de servicio al cliente inigualable. Sobre todo cuando se lo compara con Georgia, donde nadie nos recibió, no nos dijeron ni hola, menos que menos una sonrisa, nos tiraron los menús en la mesa y no vinieron a tomar el pedido hasta que no los llamamos varias veces. Y claro, nada gratis, obvio. Si se quiere agua, se la paga. Ni se les ocurra pedir una recomendación porque no lo entienden. No entienden el concepto. De hecho, algunos te contestan directamente, no sé, no he probado nada de la comida de acá. Ni siquiera lo intentan. No solo no han sido bien entrenados, sino que les da igual. Prácticamente te dicen, elegí la comida y no molestes. Esa es la actitud. Y claro, esto también tiene una explicación más allá de lo cultural. En Estados Unidos, la gente que trabaja en servicios gana lo mínimo por hora. Y gran parte de su salario es en propinas. Así que se esfuerza obviamente en hacer lo mejor posible para aumentar ese pago variable. En cambio, en Europa, la mayoría gana poco, pero fijo. Y claro, el esfuerzo, bueno, bien, gracias. A algunos la verdad es que les gusta la autenticidad del mal humor europeo. Y otros prefieren la falsedad de la sonrisa fingida americana. Yo, honestamente, estoy un poco en el medio. Y en el caso de Estados Unidos, inclusive estuve, claro, del otro lado. Recuerdo trabajando en un restaurante y forzando mi sonrisa antes de salir a entregar la comida o cobrarle a un cliente. Debo decir que a veces era un poco demasiado. Sonrisa fingida no quiero, pero al menos trátame bien. Y la verdad es que si tengo que elegir, prefiero la amabilidad estadounidense, aunque por detrás sepa que es artificial. Al menos, claro, para los servicios. Después, obviamente, para los amigos prefiero que sean directos. Y de hecho, nuestros amigos americanos son así, sin filtro y nada políticamente correctos, o al menos así es como son en privado. Y otra cosa loca es que en Estados Unidos, antes de terminar de comer, te traen el ticket para pagar y listo. Prácticamente te están echando de manera indirecta. Quieren usar la mesa otra vez, quieren sillas calientes. Vamos, moviendo. En cambio, en Europa, uno se puede quedar a conversar con los amigos por horas y difícilmente alguien venga a echarte. Justamente quieren que te quedes para que consumas más. Y la verdad es que ambos tienen sentido. Unos quieren más clientes y la otra más revenue por cliente.
Son diferentes enfoques, aunque honestamente conociéndolos, dudo que los europeos piensen así tan analítico desde el punto de vista del negocio. Capaz mi análisis viene justamente de mi influencia un poco estadounidense. Ahora, si lo del agua gratis es genial, lo de poder personalizar todo es verdaderamente fantástico. Ese amigo americano que pasa justamente, los veranos en Europa, sale a comer todos los días porque es muy foodie y siempre quiere pedir variaciones de los platos en el menú, y en Europa por lo general no te cambian nada. A veces pide cosas básicas como combinar un plato principal con la guarnición de otro. No, directamente no se lo aceptan. A veces inclusive dice que quiere pagar ambos platos, pero que le traigan un mix. Y no hay forma. A veces los europeos, hay que decirlo, son muy rígidos, muy estructurados y muy tradicionalistas. Vayan, por ejemplo, a pedirle una pizza con ananá o mariscos a un pizzaiolo napolitano. Te echa a patadas del lugar simplemente por hacer esa orden. Pidan un cappuccino a la tarde en un café en Italia y no te lo venden. No hay pero. Es un expreso en una taza pequeña y listo. En cambio, en Estados Unidos te arman un latte macchiato skinny venti con leche de coco, 3 double pumps de caramelo, un pump de white mocha, otro pump de hazelnut, 3 shots de expreso, extra whipped cream, chocolate y cinnamon on top. Y también se puede pedir un vaso con hielo on the side, un par de paquetes de Splenda para no usar azúcar. Y no importa que sean las 2 de la mañana, porque están abiertos a toda hora, sonrientes todo el día y te lo preparan como lo pediste. Claro, eso sí, antes de irse te dan vuelta el iPad y te piden entre 20 y 30% de propina. Y para ser honesto, este tipo de órdenes personalizadas capaz lo merecen. Pero lo de las propinas es algo que ya está completamente fuera de control en Estados Unidos. Una cosa es dejar el 10% y capaz un poco más si el servicio fue muy bueno, o inclusive tener la opción de dejar menos si el servicio fue malo. Pero ahora, desde la pandemia, empiezan en 20 y no tienen techo y lo piden en todos lados. El taxista, el delivery, el peluquero, el barman, el barista, el camarero, todos. Están completamente locos. Y eso, la verdad es que me gusta de Europa. Y es la contracara del servicio medio pelo. Y es que en muchos países ni siquiera hay que dejar propina. Y en muy pocos viene ya en el precio, como pasa muchas veces ya en Estados Unidos, que uno ve un precio en el menú y entre que le agregan el tax y la tip que no estaban incluidas, te subió un 30% como mínimo sin que uno se dé cuenta. La verdad es que nunca entenderé por qué no incluyen el maldito impuesto en los precios. No tiene ningún sentido. Pero hablando de impuestos, salvo contadas excepciones de países chicos como Andorra o programas especiales como la Ley Beckham en España o el Lump Sum de Italia, God bless America. Sobre todo si uno tiene una empresa. El sistema impositivo en Estados Unidos está hecho para que todo dueño de una empresa pueda pagar muy pocos impuestos. En cambio, en muchos países de Europa te esquilman a impuestos, con tasas que a veces superan el 50%. Y por favor no me vengan los europeos a decir que eso es solo para los ricos. No es así. Muchos europeos creen que ganar 5.000 euros al mes es ser rico, cuando eso del otro lado es el salario promedio en Estados Unidos. El promedio, ningún lujo. Y en ciudades capaz como New York o San Francisco apenas te alcanzaría para vivir más o menos. Claro, todo tiene el lado B y en Europa si te pasa algo te atienden gratis en el hospital o por muy poco dinero. Y en Estados Unidos hay que vender la pickup truck o hipotecar la casa de 5 dormitorios para poder pagar una simple visita a la sala de emergencias. La verdad, mejor ser joven, sano o millonario porque no la van a pasar bien en América. Algunos europeos llegan a decir que a Estados Unidos le falta cultura. Y yo personalmente creo que esa frase no tiene ningún sentido. De hecho, nadie exporta más su cultura al resto del mundo hoy en día que the United States of America. Con Hollywood, con los deportes, la música y con las marcas. Sobre todo con las franquicias de comida. Hoy en día es muy difícil encontrar una ciudad grande en el mundo sin un McDonald's, un Starbucks o un Burger King. Por ejemplo, acá en Tbilisi hay
Wendy's, Subway, KFC, Domino's, Dunkin' Donuts y hasta varios Baskin Robbins. Y seguro que en esta enumeración me estoy olvidando de alguna. Y estamos hablando de Tbilisi, en Georgia, no Londres o París. La verdad, el único que me falta es Jamba Juice, que recuerdo tanto me gustaba cuando vivía en Lake Tahoe. Que a los europeos no les guste o que ellos se crean mejores porque tienen más historia es toda otra conversación. Pero hablando puntualmente de cultura, una de las diferencias más grandes entre Estados Unidos y Europa es cómo se relacionan con la vida laboral y en general con el tema del crecimiento personal. En Europa se trabaja para vivir y en Estados Unidos se vive para trabajar. Todo gira alrededor del trabajo en América. Desde muy chicos hay que ser top of the class para ir a una buena universidad, uno de los mayores negocios en el país, para después poder conseguir un buen trabajo. Y después trabajar todo el día, todos los días de la semana por 5 o 10 años mínimo para recién después capaz en algunos casos poder relajar un poco. Mi hermano estadounidense dormía varios días a la semana en la oficina en su primer trabajo después de la universidad. No es que hacía un par de horas extra. Dormía en la oficina. Una cosa no solo impensada en Europa, pero probablemente ilegal, porque todo está súper regulado y limitado. Claro, ganaba fortunas y ahora a los 30 ya ha bajado el pie del acelerador, tiene su casa en Malibu con vista a la playa y la vida perfecta. Pero por varios años no tuvo vida, o mejor dicho, vivía para trabajar. Y claro, él es un privilegiado que fue a una buena escuela, después fue a una buena universidad y trabaja en finanzas, que es una de las 3 o 4 áreas donde se gana fortuna sin techo en Estados Unidos. Pero hay otra gente que sigue ese ritmo por 50 años y termina sin jubilación a los 70 y sin dinero. Es bastante común en Estados Unidos tener 2, 3 trabajos y la pregunta ¿de qué trabajas? Es la más común cuando conoces a alguien. Cosa que en Europa es impensado. En un lugar se habla de la vida y en el otro se habla más que nada de trabajo. De hecho, esa pregunta sirve para encasillarte. Y es una parte muy grande de la identidad de los estadounidenses. ¿Dónde estudiaron y dónde trabajan? Y de hecho se puede ganar mucho estatus social al asociarse con marcas como por ejemplo Harvard o Google. Mientras que la verdad es que cuando salgo a comer con las amigas italianas de mi esposa y sus parejas, nunca, pero nunca hablamos de trabajo. Claro, sabemos lo que hacen, sabemos a lo que se dedican, pero no es un tema de conversación como cuando salimos con nuestros amigos estadounidenses que no hablan de otra cosa. Trabajo, dinero, ambición y crecer. Y ojo, no es algo que me parezca mal, ¿eh? Yo no estoy 100% de un lado ni del otro. De hecho, en lo laboral capaz hasta estoy más cerca de los americanos que de los europeos. La verdad, hay que decirlo, tengo el privilegio de hacer lo que me gusta y además de estar obsesionado con lo que hago. Y sin darme cuenta, hablo mucho del tema en mi día a día. Siempre quiero crecer, quiero más. Y de hecho sé que lo puedo lograr y lo quiero hacer. De verdad pienso que no hay techo y menos en Internet. Por ahí la chatura de los europeos no me atrae para nada. Es más, a veces hasta me aburre un poco. Y del otro lado, me encanta hacer negocio justamente con los americanos porque como están conectados todo el día, todos los días, las cosas se mueven muchísimo más rápido. Esta semana, por ejemplo, estuvimos negociando una colaboración con una marca global estadounidense y la empleada de la empresa nos seguía respondiendo los correos, cambiando inclusive detalles del contrato durante el sábado y el domingo. Una locura. Los desafío a ver si encuentran algo abierto en Barcelona un domingo. Están todo el mundo en la playa. Hace poco tuvimos una reunión con un account manager de una empresa de la que somos afiliados que tiene base en New York. Y esta persona, para estar más cerca en uso horario que nosotros, aprovechó y programó la llamada en el medio de sus vacaciones porque se las había tomado en Europa. ¿A quién se le ocurre hacer una llamada de trabajo en el medio de tus vacaciones? Y ojo, estoy hablando de un empleado.
No era ni el dueño de la empresa, ni un ejecutivo, ni mucho menos. Claro, en Estados Unidos ni siquiera saben lo que son las vacaciones. No solo les dan pocos días, sino que es muy común que ni siquiera se los tomen. Y por ahí si no conocen del tema no lo van a entender, porque esto es una cosa que de verdad no tiene sentido, y lo repito. Les dan días de vacaciones y no los usan. Y no es que están acumulando para el año siguiente o que quieren que se los paguen extra. No se toman vacaciones. Es más, ahora está esta moda de algunas startups modernas que dan vacaciones pagas ilimitadas a sus empleados. ¿Creen de verdad que esto funcionaría en Europa o en Latinoamérica? Bueno, en Estados Unidos, la gente que trabaja en estas empresas usa menos días. Tienen vacaciones ilimitadas y no se los toman. Es de locos. El ambiente es tan competitivo y todo se mueve tan rápido. Y la seguridad laboral, claro, es tan frágil o inexistente, por ahí en algunos casos diría, que tomarse vacaciones es visto como una desventaja en su cabeza. Siempre hay que meterle y seguir. Hustle culture a morir. Y hablando de derechos laborales, tengo amigas en Estados Unidos que tuvieron que declararse temporalmente inválidas para no tener que ir a trabajar porque no les daban licencia por embarazo. Y aún peor, es normal para ellos trabajar desde el hospital, una verdadera locura. Pero claro, así como es fácil echar gente o disminuirle las horas, es muy fácil contratar. Y esta flexibilidad laboral hace que los negocios sean más rentables, se invierta más, innove más y se crezca más. No es ninguna casualidad que todas las empresas más grandes e innovadoras del mundo sean estadounidenses. A mí personalmente me gusta mucho la cultura de progreso y empuje americana. El famoso sueño americano. Pero claro, la esencia, no el hecho de tener que ir allá. Y menos ahora con internet, donde se puede elegir lo mejor de cada lugar. Pero claro, más sobre eso en unos minutos. Lo que me gusta más que nada es que son más abiertos, se permiten pensar en grande. No están atados y limitados por tantas reglas como pasa en Europa, donde además les enseñan a no destacar y los motivan a ser parte de la media. ¡Fuck la media! Si quiero salgo de casa y voy a trabajar en pijama, ojotas y pelo mojado, y al que no le guste, su problema. Que cada uno haga lo que quiera, donde quiera, cuando quiera y con quien quiera, mientras obviamente no moleste a los otros. ¡Viva la libertad, carajo!, diría el presidente de mi país. Pero muchas veces, claro, este excentrismo americano es muy juzgado por los europeos. Que les dicen que no tienen clase, que son todos nuevos ricos. Y que claro, ellos son los que tienen old money y sí verdaderamente tienen el buen gusto. Y aquí, ojo, sí creo que hay en parte verdad. En Estados Unidos hay una obsesión competitiva de compararse todo el tiempo en todo. Y una de las áreas de comparación más grandes es en lo que se tiene, en lo que uno es dueño. Y esto hace que la gran mayoría sean consumistas a morir, buscando descuentos y claro, siempre tarjeteando y comprando con deuda. A mí me gusta el balance de vida en Europa, pero me parece a su vez un poco lenta y chata. Me gusta la parte multilingüe y de viajar y de poder cambiar de país y cultura varias veces en un día si uno quisiera, pero a veces en algunas cosas siento que se vive un poco en el pasado. No coincido con los americanos patriotas que dicen que el suyo es el mejor país del mundo, de hecho me río de ellos. No creo que exista un mejor país y en definitiva, si analizamos los rankings, están arriba en cosas malas, como el costo de la educación y la salud, o la baja esperanza de vida entre los países más desarrollados. Yo creo que hoy en día es un imperio en decadencia, con una sociedad increíblemente dividida, demasiadas armas, que es todo otro tema, y un nivel de desigualdad brutal. Pero claro, tienen muchísimo dinero, mucho dinero. Y por eso, hoy en día con internet, pueden trabajar ganando salarios americanos y accediendo a oportunidades de, duplicar sus ingresos de un año para el otro, como le pasó a mi hermano estadounidense, y no un aumento del 5% como pasa en Europa, crear y crecer sin techo, viviendo a la vez en un lugar más saludable, rodeados de gente con un poco más de balance en su vida.
En mi experiencia, Estados Unidos es un gran lugar para vivir si son parte del 1% más privilegiado, porque accederán a lo mejor de lo mejor en casi todo y vivirán en una burbuja sin límites. Pero de la media para abajo, en Europa estarán mucho más protegidos y contenidos. Por eso a veces, la verdad, desde mi lugar privilegiado, me da mucha lástima cuando veo las caravanas de migrantes centroamericanos caminando hacia Estados Unidos para entrar ilegalmente. Porque sé por experiencia propia que la vida de pobre, y bueno, ni hablar de ilegal, es muy pero muy dura allá. Honestamente, entiendo más a los africanos en balsas llegando a Lampedusa que a los centroamericanos tratando de cruzar el desierto. Y sí, el sueño americano existe, pero suele ser para los que ya tienen algún tipo de privilegio. Y sí, claro, ya sé, muchos me van a decir, pero hay un montón de casos increíbles en la historia de este y este. Y sí, empezaron sin nada, pero son las excepciones. El ciudadano medio en Europa vive mucho mejor que en Estados Unidos. Ahora, claro, yo no tengo ganas de ser la media, así que trato de usar Internet para tomar lo mejor de cada lugar. Miro a Estados Unidos para crecer financieramente, ganando e invirtiendo mejor, mientras vivo en Europa un poco más protegido y en una sociedad un poco más saludable. ¿Ustedes qué opinan? Si pudieran elegir, ¿dónde y cómo vivirían?